¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito a través de Red de Fútbol. Estamos en los estudios de KRH Media, como dice el buen Alejandro Figueredo. Y tenemos un menú completo e interesante. Jaime, ¿cómo te va? Una semana de aquellas, Vizca. Sí. Encantado de estar contigo y de estar con todos ustedes. Una semana de aquellas. Hay semanas donde hay pocos temas y hay semanas donde sobran temas. ¿Qué es lo que más te sorprendió en la semana, aparte de la celebración de Dua Lipa al final del Arsenal Real Madrid? La celebración del Príncipe en el gol de Aston Villa. En el Ghost de Aston Villa, exacto, ¿verdad? Muchas celebridades en esta semana, que es lo que le gusta al fútbol, ¿no? Porque... Sí, lo que me decía tu gran amigo Fernando Palomo es se ha convertido el Parque de los Príncipes en el Parque de los Príncipes. Sí. Va todo el mundo ahí, todo el mundo invitado. No solamente celebridades, gente del fútbol. Han convertido a París finalmente como si fuera casi un desfile de moda, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere estar allí, todo el mundo quiere participar de lo que está pasando y el equipo está dando espectáculo. Vamos a hablar del París, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar del París. El Arsenal, a mí algo que me parece del Arsenal que es curioso es que el Arsenal también tiene como muchas figuras reconocidas del mundo del entretenimiento que son del Arsenal. Y supuestamente es el grande de Londres, ¿no? Lewis Hamilton es del Arsenal, por ejemplo. Dua Lipa es del Arsenal. También, vieron, bueno. ¿sí? Anne Hathaway es del Arsenal. Tan bueno, pero ella no es inglesa, creo. Pero es del Arsenal. Ah, está bien. Bueno, Sí. ¿Cuántos del Barça y del Madrid no españoles hay? Sí, eso es verdad. Te voy a decir lo que a mí más me impresionó, me llamó la atención en la semana. Para. Vamos a dar a la gente, porque Santi nos pide el menú, para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Real Madrid-Arsenal, de la victoria del Inter, el único que ha ganado como visitante en la Champions. Vamos a hablar de la victoria de París, si realmente esta vez va en serio. Vamos a hablar del Barça. Vamos a hablar de la Liga y de las posibilidades que pueda llegar a tener el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de la Premier, pero no tanto concentrarnos en quién va a ser el campeón, porque esto ya está casi decantado, sino la lucha por ese tercero, cuarto y quinto lugar, el quinto que va a tener premio para Champions. Ahora sí. El Inter de Milán. El Internazionale de Milán. Milano. Ok, perfecto. Ecco. Sí. Es una estadística que me puso a pensar. Carlo Ancelotti, el entrenador más exitoso del siglo XXI, podemos decirlo. Sí. Bueno, te diría casi de la historia del fútbol, ¿eh? Sí. A nivel de clubes. Y no quiero decir, no, Guardiola tiene uno más o uno tiene más. No, digo en general, es decir, por lo que representa Ancelotti. Un tipo que ha ganado 5 Champions, que es el único en haber ganado las 5 grandes ligas, es el único en haber ganado, si no me equivoco, las copas de... Salvo la francesa, creo que ganó la del Rey, ganó la FA Cup. ¿La francesa no la ganó? No estoy seguro si no ganó la francesa o no ganó la Pokal. Hay una que no ganó. Okay. Hay una que no ganó. Quizá la Pokal sea, ¿eh? Quizá la Pokal. Bueno, el entrenador más exitoso de este siglo XXI nunca ha sido bicampeón de nada. Nunca ha repetido. Ninguno de los tantos títulos que ha ganado. Lo ha vuelto a ganar al año siguiente. Nunca lo logró ganar a temporada consecutiva. Interesante eso, ¿eh? Y me pareció tremendamente llamativo, ¿verdad? Que ni por coincidencia haya logrado poder repetir uno de esos títulos. Y esto tenía que ver un poco como No ganó ni la Copa Francesa, ni la Coupe de France, ni la Pokal. Ni la Pokal. La del Rey, la FA Cup. La del Rey, la FA Cup y la de la Copa Italia. Y la Copa Italia las ganó. Pero me pareció muy curioso esto, ¿no? Es decir, como alguien tan exitoso, como alguien que a veces se lo cuestiona, a veces se lo elogia, dependiendo de qué lado de la verdad estés, de su gran gestión, no logra sostener una dinámica a una siguiente temporada. Es decir, como que necesita ese pico, ese bajón y esa vuelta a subir. Porque ni si hubiera ganado aquella noche en Istambul, hubiera ganado Champions consecutivas. La de 2005. Claro. Tampoco le hubiera significado una Champions consecutiva. No había ganado el año anterior. Claro, había ganado 3. Llegó a la final del 5 y la volvió a ganar en el 7. En el 7. Entonces, eso era una de las cosas que me llamaba la atención. No al nivel de que... Y Zidane sí ganó Champions consecutivas, pero él no. Y Zidane sí ganó 3 consecutivas. 3 consecutivas. Y su maestro... Único en la historia. Y su maestro Arrigo Sacchi también ganó 3 consecutivas. Sí. Pero Carlos no.
Pero Carlos no, pero tampoco ganó ligas. Se lo está cuestionando mucho Ancelotti. Pero tampoco ganó ligas consecutivas. Pero vamos a hablar del Madrid. Vamos a hablar a ver, la gente está empezando a pensar en la remontada. Otro de los temas que vamos a tocar es hemos creado acá un medidor de posibilidades. Las posibilidades del triplete. Y Jaime va con sus tablas y sus métodos, va a decirnos de los equipos que tienen posibilidades de ganar el triplete, a ver cómo venimos. Pero más adelante. Sí. Más adelante. Entonces, en Madrid están empezando a pensar en la remontada. Le fue muy mal en el partido de la ida, pese a que con el 0-0 tuvieron algunas oportunidades, sobre todo vía Mbappé. Sí. Pero el equipo se desgasta, arranca, que cree que va a competir, que cree que va a estar a la altura del Arsenal. Un equipo intenso, un equipo que fue súper veloz y vertical, que salió a jugar a ese ritmo porque entiende que el Madrid no puede sostener ese ritmo, Jaime. Entonces, ¿el Madrid realmente puede soñar con la remontada? A ver, lo hemos dicho varias veces acá. Sorpresa será cuando no pase. Pero esta es una cuesta arriba muy, muy grande. Es decir, cuando uno recuerda remontadas de esta magnitud en una historia reciente, tiene que hablar del PSG con el Barcelona, pero aquel día el Barça anduvo muy bien, pero también hubo una gran influencia de lo mal que anduvo el París aquella noche. Sí, ¿verdad? pasó de todo. Hubo una en el Bernabéu a la inversa, que después con un penal de su amigo Michael Oliver quedó en nada, que es el día que la Juve le remonta los 3 goles al Madrid. El Madrid había ganado en Turín 3-0 y después le termina remontando. ¿Es posible? Sí, pero depende mucho de dinámica de partido. ¿Qué es lo que... Si yo tuviera que hacer un macro del Arsenal, y a veces cuando uno hace un macro uno es injusto, porque se olvida de detalles y el fútbol es de detalles, pero el Arsenal es el equipo inglés con el mayor promedio de posesión. ¿Ok? Y es el equipo inglés que más marca pelota parada. Sí, señor. ¿Y te acuerdas cuando yo te decía hace un par de semanas, te decía, el fútbol pide a gritos un reloj de posesión? Y tú me lo rebatías y no lo veo como el básquetbol, para jugar con un reloj de posesión. Pero ¿qué pasa? Quiero hacer un retroceso en la historia para explicar el Arsenal. Cuando aparece el Barça de Guardiola, sí, la posesión y el resultado iban de la mano. Y era una obra maestra encontrar un equipo que supere el 60% de posesión, y si tú eras un equipo que tenía menos del 40%, te habían goleado. Era un poco así, ¿verdad? Yo creo que hasta porque el gran contraste para aquel Barça fue Mourinho con el Inter. Sí, correcto. Mourinho dijo, yo no necesito la pelota. Pero es que por eso, esa es una época clave. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de Guardiola, la posesión de un partido era 60-40, era una anomalía que alguien supera el 60, y si tú tenías menos del 40 te habían goleado. Después llega Mourinho y dice, este señor puede tener la pelota lo que quiera, yo con este porcentaje menor. Pensaba en algo, que sos de tantas estadísticas. ¿Cuándo empezó a normalizarse la medición de la posesión de la pelota? En esa época. Hasta ese entonces más o menos se calculaba. Es que lo que pasa es que no había, me parece que antes de esa época, la posesión y el resultado estaban directamente relacionados. ¿Verdad? Sí, más que nada se medían los tiros, los disparos entre palos. Total. Entonces llega ese momento donde, como la posesión era sinónimo de victoria, se hace un gran énfasis en la posesión. ¿Por qué? Porque ese Barça te pasaba 5-6 y te hacía un 70-80% de posesión. 80 no, pero entienden. Un viejo principio. Yo tengo la pelota, yo dicto cómo se juega. Total. Entonces se creó esta visión de equipo de posesión, equipo ofensivo, equipo de no posesión, equipo defensivo. Y una mentira repetida 1000 veces se hace una verdad, y resulta que el mundo ahora te hace un énfasis más grande por la posesión que por los goles, porque en teoría si yo tengo la pelota soy ofensivo, y si no la tengo soy defensivo. La evolución táctica, la evolución física, la evolución técnica nos ha generado que hoy la posesión y el resultado no van de la mano. ¿Por qué? Porque se genera y se empezó a crecer lo que es la posesión estéril. Basculo entre mis centrales hasta que encuentro un camino. Entonces yo puedo tener un 80% de posesión y no rematar al arco. Y hay momentos en los que yo siento que el Arsenal
en gran medida es eso. Es un equipo obsesionado con el control, que trata de controlarte los partidos desde la pelota, muchas veces estéril, que a partir de ella lleva el partido a zonas de un alto peligro de pelota parada y que pelota parada te liquida. Claro. Es su forma, es su estrategia. Pero no estábamos acostumbrados a que te liquidara con un tiro franco, con los corners, los envíos sobre todo con los corners. Total. Molestando al arquero dentro del área chica. Total, pero siento que el Arsenal es un fútbol 2.0. Es un equipo que es capaz de hacerse con la pelota sin su principal recurso de ir hacia adelante. Si puede ir adelante, va a ir adelante porque tiene gente muy, muy clara, pero que su principal recurso es la pelota como control, no como pausa, sino como control, y la pelota parada como arma. Y lo hacen a la perfección. Pero es un fútbol totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Y es exacto, porque cuando hace el gol Rice, mucha gente dice, no, el alemán de la pelota parada, no sé qué. Y cuando lo entrevistan a Rice, dice, no. Hice lo opuesto. La jugada pedía que yo la centre. Y Bukayo Saka me dijo, si piensas que le puedes pegar, pégale. Y le pegué. Entonces... No, creo que lo que le decía es que el tiro libre no fuera por fuera de la barrera, sino que fuera al palo del arquero. O sea, el entrenador de pelota parada, Jover, que es francés, le dice, pegale al palo del arquero. Francés, perdón. Con pantalla, sí. Y él habla con Bukayo. Y Bukayo le dice, la veo por fuera. Y Bukayo le dice, bueno, si la ves por fuera, dale. Y le dio por ahí. En el segundo tiro libre es también al palo del arquero. Ahí sí al palo del arquero, utilizando los jugadores como pantalla, claro, que se van abriendo. Total. Exacto. Te iba a decir algo en cuanto a las estadísticas, porque vos me hablas del Arsenal exuberante en la posesión. Fue 55-45 y hay un elemento que empieza a medir la UEFA, que es la cantidad de ataques producidos. París, por ejemplo, contra el Vila, el Vila le cedió mucho más la pelota, aunque trata de tenerlo un poco más en el segundo tiempo, le generó casi 90 ataques, 30 disparos. Arsenal generó 52. Y el Madrid no anduvo tan bajo, 31. Con lo cual, o sea, el partido se dio, me parece, no fue esa posesión tan del Barça de Guardiola o tan de Arteta de Guardiola. Creo que si entendemos ahora esa evolución, es decir, posesión más verticalidad, que por ejemplo es Flick, sí, y que trata de hacer Arteta, posesión más verticalidad, más velocidad, desgaste. Ahora, le hago una pregunta a Don Vizca, más allá de los números, que es donde Don Vizca se gana la plata. La sensación de partido. ¿Quién es el que siempre tuvo el partido bajo control en el Emirates? El Arsenal. El Arsenal. Entonces... Porque aparte, el Madrid empezó bien. Empezó con todo el mundo colaborando en defensa, porque Álava juega de lateral izquierdo, porque dice, la mejor opción que tengo ya está bien, lo tengo que utilizar para controlar a Bukayo. Y él podía con Bukayo, pero necesitaba una mano también. Y en un momento se ofrecía a Vinicius, se ofrecía a Mbappé, se ofrecía a Bellingham. Y en un momento del partido el hombre empieza a quedar más solo. ¿Y qué hace Saka? Empieza a recorrerse hacia adentro, a amagar con ir por fuera. Y ahí es donde creo que el Arsenal... Y fíjate que son las faltas que después incluso, no sé si creo que dice Courtois. Dice, está bien, yo por ahí me equivoco y vamos a tocar el tema de los tiros libres. Él admite, por ahí me equivoco con la barrera en el primero. Y después me darás tu opinión, pero dice, no podemos hacer faltas en una zona sabiendo que ellos tienen estos ejecutantes de falta que son tan buenos, porque Saka para la izquierda, Rice para la derecha. Rice nunca había hecho un gol de tiro libre. A mí me parece casi a la altura de que Ancelotti nunca fue bicampeón, la segunda estadística de la semana. ¿Será que no lo intentó? Que no tenía delante, o sea, siempre tenía delante futbolistas que le sacaban el tiro libre. Aparte el tiro libre se tiene que generar en esa zona para pegarle así. A ver, o que también... En esta evolución estratégica, es como que el jugador ha perdido la individualidad. Y el entrenador... Todos se lo dicen. Y fíjate cómo el jugador acá dice, voy por fuera de la barrera. Es decir, hagan una idea así en el fútbol actual. Es decir, ¿quién es el que agarra la pelota y cobra directo al arco? Al que nadie le va a decir que no. A Messi, a Cristiano, a James Rodríguez... A esa gente. James es más de pausa.
No, en los tiros libres, o sea, en la ejecución de tiros libres. O sea, sí. ¿a quién el entrenador no le va a decir... No le pegues al arco. No le pegues al arco. Solo a esos. Al resto es Ensayemos jugada, segundo palo, cabezazo, porque el que entra libre, el no sé qué, lo aquí. Y ojo, todo eso está muy bien. Pero fíjense, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? ¿Ustedes qué creen que estaríamos hablando si Declan Rice no tenía el espaldarazo del compañero? Es decir, si sientes, pégale. Sí, porque el partido se abre con el primer tiro libre. Con el primero. Se abre un poco más con el segundo tiro libre, más allá de que le había ya generado el Arsenal mucho más peligro. Total, pero no había logrado. No. El Arsenal no había logrado y que es un poco el eterno debate del Madrid, que muchas veces cuando el Madrid está mal, resiste. Sí, aguanta. Aguanta. Zafa. Y acá no aguantó porque fue un flechazo. Es más, ¿no te ocurrió la sensación de que después del primer gol, bueno, ahí se queda o empata el Madrid? Después del segundo gol, bueno, ahí se queda o descuenta el Madrid. Después del tercer gol, ya es como que ahí sí el golpe ha sido fuerte. Pero volvemos a lo mismo. Siempre nos va a quedar la sensación de que 3 goles no son suficientes, de que el Madrid puede generar la remontada, porque lo que decimos siempre, te hace un gol a los 15, te hace otro gol a los que sean, y ya estás jugando con la circunstancia de que en cualquier momento el partido o la serie se puede empatar. A mí, creo que con el segundo, a partir del segundo vi un Madrid como incrédulo, y es una situación atípica de ver al Madrid. Pero cuando entre el primero y el segundo, que hay esa triple atajada de Courtois y todo, digo, esta película... Esta película pinta mal. Ya la hemos visto, sí. y acá el Madrid aguanta, se salva, resiste, lo empata al final o se va 1-0 a la vuelta. Ya con el segundo yo sí noté un Madrid muy... Es difícil un equipo que gana tanto, que se repone tanto, que le encuentra la vuelta a todo, verlo con esa cara de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque son 2 goles que te dicen... ¿De dónde? Y aparte, ¿a qué arquero? Ya vamos a ir al tiro libre. El resultado es la circunstancia de mucho Arsenal, mucho Arteta o muy poco Real Madrid, muy desgastado por el trajín de la temporada. Creo que, mucho Arsenal. Creo que el Arsenal estuvo desde la jerarquía en una versión poco común en las grandes noches europeas. ¿Okay? Personalidad. Ha sido uno de los el principal talón de Aquiles del Arsenal en su historia en Europa. Porque el Arsenal en Inglaterra mira los ojos al United y al Liverpool históricamente. ¿Dónde los otros dos han engrandecido su figura? En Europa. Y el Arsenal nunca ha podido en Europa. Y ya desde la personalidad logró estar a la altura de algo que no lo lograba que no lograba hacerlo hace mucho tiempo. Arteta, siento que mucho Arteta sí, pero no individualizado en un partido. Yo no siento que Arteta salió con un plan maestro como Mourinho aquella noche en San Siro contra el Barça. Yo siento que Arteta salió siendo fiel a lo que viene haciendo, quizás con un convencimiento al plantel de que ese era el camino, y que el plantel estuvo por esa jerarquía en capacidad de ejecutar en momentos determinantes. Ahora, el desgaste de la temporada es algo que lo hemos hablado desde el principio del año. Y donde hemos ponderado que Ancelotti termina gestionando para que el equipo llegue a estos meses. ¿Qué ha pasado después de esa fecha FIFA? Es la pregunta, porque el Madrid se descalabra después de la fecha FIFA. Sí. Los brasileños se caen. Total. Valverde no te vuelve igual. No. O sea, el peso de la eliminatoria sudamericana es muy grande en ese... Porque habíamos dicho, ¿no? El Barça apoyado en Rafinha, el Atlético apoyado en los argentinos, sí. Y el Madrid apoyado en los brasileños más Valverde. Sí. ¿Se le caen todos? Y con todos los lesionados y la falta de frescura en el centro del campo, la lesión también de Dani Ceballos, la inconsistencia de los laterales. Total. Entonces, cuando lo vimos en el alargue con la Real Sociedad, digo, bueno, acaban de llegar, por ahí lo vieron por encima del hombro porque venían con una ventaja conseguida ya. Y todo. Pero hay un momento donde dice la prensa española que Ancelotti le dice a Vinicius, o corres o te saco.
Y si es que se necesita eso hoy por hoy. Y también Vinicius termina empujando un gol allá en la boca del arco. Sí. Pero hace rato que Vinicius no es el mismo. Yo no sé si desde que no le dieron el Balón de Oro o qué, pero Vinicius se ha caído y empieza a generar, porque también esta cuestión de cómo sube y baja el mercurio, que la gente en Madrid diga, ¿y dónde está Vinicius? ¿No? ¿Y dónde está nuestro Balón de Oro? ¿Y dónde está CR7? CR7 ya no está. ¿Es para ti coincidental? A ver, ¿cómo tú marcas, cómo analizas que la mejor versión de Mbappé o el Mbappé que el Madrid ficha coincide con... ¿Y dónde está Vinicius? Ahí me río porque hay vasos comunicantes. Fíjate cómo está el París sin Mbappé. Y sin Neymar. Bueno, Neymar ya se había ido hace tiempo. Messi se había ido hace tiempo. Sí. O sea, Porque es un equipo ahora. ya la versión, la última, el primer capítulo de Luis Enrique te lo muestra al París solo con Neymar. No, solo con Mbappé. Solo con Mbappé, perdón. Sí. Sí, ya sin Neymar y sin Messi. Entonces, el rey era Mbappé. Sí. Pero Mbappé estaba con prisa El de rey irse. es Luis. Bueno, sí. Como el Estadio del Mónaco, es Luis II. Luis Este viene a ser, II. no sé si el tercero o el primero. Bueno, Luis, ¿cómo se llamaba Luis el que trabajaba con nosotros en BIN? Luis Fernández. Sí. Él había dirigido al PSG. Este es Luis II. Luis II como el rey. Estadio, Sí, sí. sí. Bueno, entonces, es eso. Mbappé parece como el elemento disruptivo. Lo sacaste del París. Está bien que el París ahora ya había descubierto a Barcolá, ahora compró a Doué, pero no me quiero pasar a eso. Pero ahora llega al Madrid y genera un desequilibrio. También me dirás la falta de Toni Kroos, un año más para Luka Modric. Pero es como que todo se ha ido encadenando en el plan de Ancelotti de llegar a marzo enganchado en todo, cosa que lo ha cumplido, pero que ahora el equipo no pueda resistirlo desde lo físico. Y que Arteta entendiera eso. Porque Arteta entendió eso. Le tengo que meter mucho carbón a la locomotora. Y haciendo utilizando la frase o el paralelo con el Arsenal, o sea, le metió metralla, fue a atacarlo, a buscarlo, o sea, era una verticalidad que obligaba al Madrid a retroceder rápidamente y que eso hacía que el Madrid no estuviera a la altura desde lo físico. El Madrid corre 13 kilómetros menos que el Arsenal en colectivo. Yo leí esa estadística. ¿A ti te parece te parece exagerada? A mí no me parece que es una... ¿Por qué? Porque dices, a ver, 13 kilómetros menos. Es 1 kilómetro y pico menos por jugador. A mí no me parece una cosa que... ¡Uy! ¡Qué bestia! A mí sí. ¿Sí? Sí. A mí no me pareció como... O sea, obviamente, si cada uno de tus jugadores corre 1 kilómetro menos que el rival... Que es más o menos un 10% menos. Sí. No me parece alentador, no me parece bueno, pero tampoco me parece el fin del mundo. Es algo provocado, que es provocado por el plan de partido del Arsenal. Para analizar en macro, para ti, ¿cuáles son las anomalías de la temporada? ¿Por qué? Porque a veces hay estas anomalías que te confunden. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué la Premier está como está? Porque tienes un equipo que dijo, me importa un carajo cómo llego a marzo. Sí. Hay que ganar como sea. Hay que ganar como sea. Hay que apretar cuando sea y como sea. Que es el Liverpool. ¿Okay? Que se encontró también con ciertos meses de debilidad del Arsenal allá por noviembre. Es que ahí y los meses de debilidad que coinciden también con los del City. Bueno, entonces ellos dijeron... Claro, pero ahí es donde viene mi pregunta. ¿Son meses de debilidad o son meses de una búsqueda de un pico en un momento determinado? Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos a la fecha FIFA diciendo qué bien que está el Madrid y cómo ha gestionado las cargas para llegar al tramo más determinante de la temporada. Bien. Sí. Hay un momento donde el Barça, después del Clásico, tambalea. El Barça mete 3 sin ganar ante equipos de parte baja de la tabla. El Barça tiene noviembre y diciembre flojo. Hasta que pierde contra el Atlético de Madrid. Y ahí acomoda. ¿Cuál era la otra anomalía? Que iba como tren de sierra. El Atlético de Madrid. Sí. Febrero, motor dijo caput. Sí, febrero-marzo. Febrero-marzo.
fundió máquina. Yo te diría marzo. Entonces, pongamos marzo, cerrémoslo en marzo. En marzo. Entonces tú tienes dos anomalías que dijeron yo voy a todas por todas y hasta donde llegue llego, que son Liverpool y Atlético de Madrid, ambos fuera de Europa, ambos fuera de las copas. Y después tiene los otros dos que decir, al resto, perdón, que dice, yo gestiono, porque tarde o temprano si yo gestiono voy a estar. Voy a estar. Y son los que están. Lo que me parece que el Real Madrid se presenta en el Emirates creyéndose fresco y a los 20 minutos se dio cuenta y dijo, no, pero esto está más fresco que yo. Yo creo que el Madrid sabe que no está fresco. Pero lo está disimulando bien. O lo estaba disimulando bien. Sí, coincido que el Madrid sabe que no está fresco. Yo creo que el Madrid tampoco pensó que el Arsenal estaba tan más fresco. Pero también la influencia de la eliminatoria sudamericana, que es algo que lo acabamos de poner acá sobre la mesa, que yo no llegué al programa teniéndolo tan Hay para mí dos elementos. El primero es que el Madrid jugó aquella serie, si bien la saca con elegancia, con solvencia frente al Manchester City, que es una serie que muchos de estos candidatos, creo que salvo de los que pintan ahora que han ganado, salvo el París. El París. Pero el París le toca con el Brest. La liquida a la ida. Y es un rival doméstico al cual creo que el Brest no le gana al París desde los años 80. O sea, un equipo que realmente ha recorrido un camino demasiado largo como para... o sea, estaba en su punto de extensión máxima. Y ahí era lógico que se rompiera. Y el París lo aprovecha muy bien. No tiene un traslado grande. Es el único ganador, para resumir lo que dices, es el único ganador de esta semana que jugó fase previa. Sí, y después la serie contra el Atlético, que también viene ahí. La serie contra el Atlético los mata a los dos. Rompe anímicamente al Atlético de Madrid y deja al Madrid muy tocado. Aparte del Madrid, me olvidé de contarte la semana pasada. Fue la semana pasada, sí. El Madrid en alargues tiene un partido más jugado ya. Claro. Porque el Madrid metió Real Sociedad, Celta y Atlético de Madrid. Es decir, el Madrid en alargues. Ojo, que el Madrid a día de hoy es el equipo europeo con más partidos jugados en el año. Creo que uno más que con respecto a los otros. ¿Por qué? Porque la Supercopa es a partido doble. En el peor de los casos, ahora lo voy a revisar, en el peor de los casos son dos. No hay tanta diferencia, por ejemplo, con respecto al Barça. No, porque el Madrid jugó la previa del partido del City, pues. Ahí es donde el Madrid saca diferencia. Sí. Déjame buscarlo. Sí. Pero sí, hay un partido más entre los salarios, cosa que nos habíamos pasado, creo que fue con Croacia, si no me equivoco, en Rusia. Que a la larga, cuando llega a la final, había jugado un partido más porque había jugado 3 alargues. Jugó 8 partidos Croacia ese mundial. A ver, es que el Madrid tiene más. Porque metió final de Copa del Rey. No, tiene Intercontinental, tiene Supercopas, tiene más. Es evidente que tiene más. Déjame ahora sacar exactamente la cantidad de partidos. Pero entró en Copa del Rey menos, o sea, entró en Copa del Rey, pero a la misma altura, por ejemplo, que entró los que jugaron también la Supercopa. A ver, Real Madrid hasta ahora tiene 51 partidos jugados. ¿Contra qué lo querés comparar? Sí, es mucho. En la temporada pasada creo que jugó 53. Nunca nadie jugó más de 64. No. O sea, el Madrid... ¿Contra cuál lo querés comparar? ¿Contra el Arsenal, por ejemplo? Sí, compáralo con el Arsenal. Bueno. Lo voy a comparar contra el Arsenal. Y yo te voy a buscar la de la otra. Y contra el Barça. El Arsenal tiene a esta altura 48 partidos, o sea, 3 menos. Perdón, son 51 más 1 que es el de la Intercontinental, que no está dentro de esta estadística. Más uno más que es más uno más. Que es el de los alargues. Está 52 con el de alargue son 53. Son 5 partidos más que el Arsenal. Claro. En cuanto a cantidad de minutos jugados. Y el Fútbol Club Barcelona tiene a estas alturas, me faltan 2 clics,
Tiene 48 partidos al igual que el Arsenal. Ok. O sea, el Madrid, entre comillas, 53 contra 48. Son muchos minutos. ¿Viste? Son muchos. Son muchos. ¿Y quiénes son los otros que están ahí? El Barça, el París. Sí, por lo pronto ya. El Bayern y el París tienen una liga con menos partidos. El París ya es campeón, por ejemplo. Y el París ya es campeón. El París ya no juega este fin de semana por liga. El Bayern tiene una ventaja importante, ya no está en la Copa. Entonces, el Inter creo que también está en 48. Vizca, escúchame, si el récord europeo, estoy dudando si es 64 o 65, lo estaba buscando acá y no lo encontré. ¿Cuántos partidos de liga le faltan al Madrid? Le faltan 8. 8. Y le falta la vuelta. Y le falta la final de la Copa del Rey. O sea, le faltan 10. O sea, va para... O sea, si el... 62. ¿No? O sea, no estás en los 64 aquellos. Pero estás ahí. Estás al límite con un plantel bastante mermado, bastante corto. Pero ese equipo que jugó 64 perdió todo. Es el Liverpool, ¿no? No, es el Barça de Pep en el último año. 2012. Gana solo la Copa del Rey. Gana solo la Copa del Rey. El Inter tiene un partido menos encima de todo, 47. Que también para estas alturas es mucho. Claro, lo que pasa es que al Inter le falta la vuelta de la Copa. Que el Madrid ya la jugó. Sí. Que es la que juegan después de la vuelta de cuartos. Exacto. Ese es el tapado. El Inter. Ese es el que nadie está hablando. Ese es el que nadie le está dando bola. Ahora vamos a hablar del Inter. Pero bueno, cerremos esto. O sea, no me dijiste si la remontada es posible, si el Arsenal va a aguantar anímicamente. La remontada es posible. Si el Madrid tiene posibilidades futbolísticas. No, son más anímicas que futbolísticas. Si renacerá alguno de estos cracks para poder enarbolar esa bandera. El Madrid se está empezando a aferrar a las remontadas de los 70, de los 80, que vienen muy atrás. Aparte que el Madrid estuvo a nada de que no juegue Vinicius la vuelta. Sí. Porque no está Camavinga y no está Tchouaméni para la vuelta. El uno expulsado y el otro con amarilla. ¿Tchouaméni no cumplió en este partido ya? Tchouaméni no jugó este partido por amarillas. Pero hubo alguien que le sacaron amarilla que estaba percibido. Sí. A ver. No, perdón. No, a Camavinga le sacaron la amarilla que lo apercibía y después lo expulsaron. Sí, correcto. Entonces, no sumó a nadie expulsado. Sí, los que estaban apercibidos en el Real Madrid eran... Era solamente Camavinga, de los que arrancaron el encuentro. Claro, que igual terminó expulsado al 94. Sí. Uh-huh. Le habían sacado amarilla al 70 y después lo expulsaron. ¿Es posible la remontada? Siempre es posible. Siento que el Arsenal está mucho más entero, sorpresivamente más entero. Es increíble cómo el Madrid le cambió la cara del 23 de marzo al 1 de abril. Porque, Vizca, después de la fecha FIFA, o sea, el Madrid se va a la fecha FIFA ganando en Villarreal. Uh-huh. Después, gana Leganés de aquella manera. Sí. Contra las cuerdas, contra la Real. Pierde con Valencia. Y ahora pierde contra el Arsenal. O sea, el regreso de la eliminatoria, el bajón de los brasileros, porque los... Sí. Rodrigo... Quizás es el peor partido que le he visto a Rodrigo en el Real Madrid, el del Arsenal. Puede ser. Sí, es que también empieza a aparecer este tema de la confianza, ¿no? Y pesará mucho el encuentro del fin de semana contra Alavés, porque Alavés está tratando de sumar puntos para permanecer en primera división, viene de ganar el fin de semana pasado, y no es un rival que te vaya a entregar, te va a querer jugar con esa intensidad, va a tener que aparecer la segunda línea de Real Madrid, por lo que se ve, el Madrid no va a poder recuperar a Ceballos para el partido de la vuelta, o sea que va a estar otra vez ahí, teniendo que rotar en exceso para poder llegar fresco e intentar la remontada y que no se le escape el tema del campeonato, porque le puede ocurrir al Madrid como este efecto dominó que ya le pasó al Atlético de Madrid, entrar en una seguidilla de partidos muy malos y que físicamente ni anímicamente después ya puedas levantarte. Yo creo que el campeonato ya se le escapó. No, te digo en serio, no. Mira la tabla. Yo creo que faltan muchos partidos todavía y faltan muchos cruces de partidos que pueden llegar a complicarlo. Hay algo que también creo ver de esta tendencia de fútbol
bien, como me decís, por momentos de posesión de estos equipos que manejan más posesión y que no por ello renuncian a la verticalidad para entender que esa es la manera de imponer el ritmo al partido. El desgaste hacer que el rival vaya y venga, esté a la altura de esa intensidad. No la intensidad de correr solamente para ir a presionar, sino de correr para cubrir el campo. Uh-huh. Y fíjate el centro del campo del Arsenal. El otro día, Odegaard, Partey y Rice. Sí. Es un mediocampo donde me decís, bueno, hay un medio de contención y hay dos medios, uno más habilidoso que el otro. Quizá el lanzador sea Odegaard, pero ¿Rice qué es? A ver, Rice para mí es una reconversión en parte, porque Rice en el West Ham era Thomas. Sí, Era jugaba adentro, incluso hasta podía jugar de zaguero. Claro. Es más, cuando salían con 3 de atrás, él es el que se metía porque el equipo de Moyes era 4-1-4-1. O sea que no es un 10. No es un 10. No es un 10. Es un... Por ahí la gente que vamos a hacer un nombre que no se acuerda, pero... A ver. Es un Paul Scholes. Quizá. Es un Paul Scholes. Es Me parece que Scholes quizá tenía hasta... En ese mano a mano, en el 1 contra 1, era un poquito más decisivo. Este es un jugador más de potencia, más de seguridad con la pelota. Sí, es más... A ver, es más grande que Scholes. Sí. Entonces Scholes se podía soltar. Es más, digamos... Desde el biotipo es más Gerrard, pero desde su calidad es más Scholes. Porque no es ni Gerrard, ni Lampard, ni... No, exacto. Ninguno de esos. No, porque no es... Ni Bellingham tampoco. No es el box to box. Él no va tanto. No. Puede ir, pero normalmente va para esperar, para limpiar lo que pase. Para apoyar, exacto. Va para Pero apoyar. eso me llamó la atención. Que, por ejemplo, París también, su mediocampo, Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Me puede decir, Fabián Ruiz puede ser un 10. ¿Y los otros dos qué son? Son dos jugadores de mucho... O sea, estamos viendo jugadores de manejo, pero que también tienen que tener mucha entrega. No que estés priorizando la habilidad per se. Es decir, antes tenía un James. Tengo un James, controlo el partido. Ahora no. Le reclamo también que se active, que corra, que participe. El Inter, con otro modelo, jugando ese 3-5-2, Sí. tiene en el centro del campo, exceptuando los carrileros, generalmente el otro día jugó con Varela, con Çalhanoğlu y Mkhitaryan. Uh-huh. O sea, ¿me puedes decir qué es Mkhitaryan? Decíamos, era un extremo. Un ex Arsenal. Çalhanoğlu, ¿qué era? Era un 10 que se quedó muy lento y pasó a jugar en esa posición de lanzador medio centro. ¿Y Varela qué es? Un interior derecho. Total. O sea, es un tipo de ida y vuelta. Ese sí que es un tipo de ida y vuelta, pero ninguno de los tres es ese jugador, el 10 de pausa, el 10 de esa pegada que te mete un cambio de frente. Pero ¿por qué? Çalhanoğlu lo puede hacer, pero ninguno cumple de hecho esa función. Pero ¿por qué, Vizca? Porque esto tiene que ver con lo que yo te hablo de la posesión esta estéril que nos llenan los equipos. Hoy, la pausa se la dan los centrales. Uh-huh. Porque ¿dónde los equipos desaceleran? Antes era impensado, y digo antes, hace 10 años, si no es menos, que tú le des la pelota al central para que el central la tenga y que todos tomen posición de ataque. Hoy, la pausa la da el central. Guardiola gana un triplete con los centrales como generadores de pausa. Y de juego. Y de juego. Entonces, ¿por qué Rice no nos entra en esta y toma? ¿Por qué? Porque cuando hay control, es atrás, con Timmers y con los centrales. Con Saliba, sí. Y compañía. Y cuando ellos deciden ir hacia adelante, ya es para acelerar. Claro. Si nos vamos a la época del 10, sí, la aceleración era ahí, en 3/4 de campo. Si nos vamos a la época del 4-3-3, desaparecía el 10, cualquiera de los tres del medio, de la época pletórica de España y del Barça, sí, señor, eran los que aceleraban, sí, lo señor. mismo el Madrid, con Modric, Casemiro, Kroos, y ellos dormían la pelota y ahí aceleraba. Hoy... Kroos era el que te generaba generalmente la pausa. Claro, pero fíjate que nosotros vamos de la pausa en el 10, es decir... O Busquets te generaba la pausa en el Barça. Por eso, pero vamos cronológicamente de la pausa del hombre atrás del 9, es
que hace el 10, a la pausa de uno de los 3 mediocampistas, a la pausa en los centrales. Y ahí es donde la posesión se te infla estadísticamente tanto. Porque te la está pausando el tipo que nadie lo quiere correr. Porque son los que generalmente a veces más pases se ejecutan Claro. en un partido. Si ya te lo ejecuta un medio, es porque el rival está muy metido atrás. Que fue el caso, por ejemplo, de Vitinha en el partido de París del miércoles. O sea, Exacto. Vitinha, como renunció a presionar más alto Emery, el partido lo llevó a renunciar, creo yo, él quería un bloque medio. Terminó siendo Vitinha el que más toques de pelota hizo, que era lo que le pasaba al Barça cuando Busquets estaba. Busquets era el que más tocaba la pelota, Claro. el que más pases ejecutaba. Llegó a superar los 110 pases, 115 por partido. Total. Así Entonces, que la remontada es posible desde un punto de vista emocional. Sí. Solo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del Bernabéu, de la mística, y si hay piernas. Lo que también me sorprendió de Arteta, y ahí le doy el gran crédito, es Merino. O sea, Sí, de falso 9. aparte, mostrando unos destellos de calidad. La pincelada que da en la jugada del gol, La la elegancia. Es que hay una antes, que creo que es esa que termina con la triple tajada de Courtois después del 1-0, Sí, exacto. que es Tremenda. hasta mejor, creería. Sí. Pero en la del gol es la precisión para pegarle con la potencia justa, porque en la otra es un tiro fuerte, bueno, pero fuerte. En este caso dijo, es un toque, es una sutileza. Y entre la sutileza de Merino, la inteligencia táctica de Merino para adaptarse a una posición que él hasta este momento no dominaba, que era algo que se tuvo que imaginar el entrenador, ahí veo un poco todo esto que me parece que, siendo el Arsenal un equipo, en estos momentos, con esa inteligencia táctica y esa inteligencia para interpretar el partido, va a ser un rival muy difícil en la vuelta. Y vuelvo también a aquello que decías, el Arsenal es uno de los pocos clubes que al Real Madrid lo tiene en ventaja en sus enfrentamientos. Y quizá por algo sea, no sé si es por Wenger, si es por Thierry Henry, si es por Arteta, si es por Rice, los tiros libres, o por Mikel Merino o Bukayo Saka. En realidad son muchas cartas, son muchas armas, mucha gente que anduvo bien y mucha gente que anduvo mal, que es un poco la coincidencia que generalmente se da en el fútbol. Yo te le iba a mandar, pero pensé que estabas ocupado. No. ¿Sabes que en esa lista, el día que la leí acá, busqué la última vez que la había publicado y la leí de ahí? Sí. Y a esa lista se agregó este año el Lille y el Milan. El Milan ya con más partidos. Claro, el Milan le ganó 7 veces al Real Madrid. El Real Madrid le ganó apenas 6. Bueno, apenas 6 no, una menos. Una menos. Empataron 3 veces. Pero son muchos enfrentamientos. Sí, señor. Quiero hablar de los tiros libres, porque son 2 muy buenos goles. No solamente por la belleza, sino por la técnica, la potencia, donde mucha gente posa sus ojos en un arquero que es incuestionable, como es Courtois, que no está bien físicamente porque no había jugado el fin de semana. O sea, se da también esta situación, que el arquero que había estado parado el año pasado por una lesión de rodilla, ahora está empezando a sufrir un poco. Pero es incuestionable. De hecho, creo que es la figura de Real Madrid en el partido. Pero si no, se comen 7. Bueno. Es el mejor jugador del Real Madrid en el año, creo. Para mí los 2 tiros... Sí. Para mí los 2 tiros libres, entre él y Mbappé los podemos poner. No, creo que Mbappé tuvo un primer semestre cuestionado y Courtois nunca se lo cuestionó. Bueno, está bien. Yo igual lo pongo a Mbappé ahí. Está bien. Casi en el mismo renglón. Porque ha sufrido goleadas duras. Este 3-0, el 4-0 contra el Barça, el 5-2 de la Supercopa. No hay hoja perfecta. Bueno, eso resume la temporada del Madrid. Ahí va. Sí, ha habido muchas derrotas y muchos malos momentos. Es que el resumen de la temporada del Madrid es que nosotros estamos debatiendo, amigablemente, si el mejor jugador del año es el arquero que se ha comido unas cuantas goleadas o el goleador. O el goleador que tuvo un semestre cuestionado. Sí. Porque si ese es nuestro... El semestre, te diría, se acomodó en el primer semestre. Ok. Tuvo un momento de dudas, falló los penales. Sí, pero bueno. O se los atajaron. Si estamos debatiendo entre esos dos, te dice lo que ha sido la temporada del resto. Que ha faltado juego. Correcto. Lo cual se veía venir después de la salida de Kroos, cosa que también hemos tocado. Y la salida de Joselu. Y puede ser. La salida de Nacho, de Joselu y de Kroos. Sí. Sobre todo de Joselu. Porque Joselu Kroos tenía un reemplazante en su posición que no estaba a la altura de Kroos y que quizás nunca sea Kroos, ¿ok? Pero se reemplazó a Kroos o hubo un reemplazo para Kroos con alguien que
características mediocampista. Sí. Lejos de ser Kroos. Pero Joselu es un 9 Insustituible. que te solucionó la papeleta, que te metió a la final de la Champions, Sí. pero que nunca lo reemplazaste con otro 9. No. Ahí es donde, digo, extrañan a Joselu. Por ahí si hubieran traído a otro 9, mejor, peor, y que no funcionaba, pues bueno, ¿qué puedes hacer? Pero no trajeron. Habíamos mencionado ya la cantidad de partidos de Real Madrid. ¿Cómo la dirección deportiva no pudo prever todo esto? Las lesiones no las podés prever, pero esto del hecho de saber que vas a estar rozando los 60 partidos, que tus futbolistas más importantes van a ir a jugar su eliminatoria del otro lado del mundo. La verdad que es un problema de planificación muy grande. Ahora es muy sencillo decir esto porque ya se dice que si Ancelotti no gana contra el Alavés y la Liga se le pone más complicada, si Ancelotti queda eliminado contra el Arsenal y después pierde la final de la Copa del Rey, es hombre muerto. O sea, entrenador muerto, no hombre muerto. Y no me parece justo para con Ancelotti, que tiene su grado de culpa, o que puede tenerlo, pero que tampoco lo han ayudado mucho. No, desde arriba. Y habrá quien se quiera hacer cargo del asunto. ¿Habrá quién? Pregunto. Siempre hay. Siempre hay quien. Pero, por ejemplo, hay rumor de Xavi. Sí. Xavi Alonso. Que realmente es Xavi. Porque es vasco. Sí. Pero digo, estos entrenadores tan profundos tácticamente, tan formados, con ideas tan inamovibles, no sé si el Madrid es el destino. Es decir, ¿por qué Arteta logra operar en un ecosistema? ¿Por qué Xavi logra operar en un ecosistema? ¿Por qué? Porque hay un proceso, porque hay una metodología. Acá es ganar, 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 ganar y volver a ganar. Uh-huh. Y la metodología es gestionar y navegar la tormenta. Y eso ha sido el Real Madrid históricamente, y por eso las características de sus entrenadores exitosos han sido Zidane, Ancelotti, Del Bosque. Yo no sé si Mourinho lo puedes considerar exitoso. Creo que Mourinho tiene un lugar especial en la historia del Real Madrid porque rompe una hegemonía del Barça y porque era la persona ideal para esa guerra mediática. Pero si tú le sacas el nombre José Mourinho y pones lo que él ganó en el Real Madrid, yo no creo que él estaría a la altura de otros grandes nombres del Real Madrid. Sí, como Del Bosque, por ejemplo. Claro, total. No, creo que Mourinho generó algo que el Madrid necesitaba en ese momento, que era la figura antagónica, en todo sentido, de lo que era el Barça en aquel momento. Exacto. Y quizá lo más importante, gana una final de Copa del Rey, Sí. al Barça. Que es el primer título que el Barça deja de ganar, si no me equivoco. Y su llegada se genera o se propicia a partir de que con el Inter frena Claro. al Barça. Es que Mourinho, Aquel Barça, que también es aquel título que dejan de ganar, el primer europeo que dejan de ganar. es que Mourinho, para mí uno de los mejores entrenadores de la época, en la historia del Real Madrid tiene un nombre más importante que sus resultados deportivos reflejan por el contexto en el que lo logra y por lo que él genera en esa guerra. Uh-huh. Pero si tú tomas a otro entrenador del Real Madrid en otra época y dice, ganó una Copa del Rey, ganó una Liga y nunca pudo ganar la Champions, No cuenta. no te lo cuentan. No. O sea, está a la altura de Schuster Sí, exacto. o de Capello. Exacto. Y nadie lo tiene a Schuster o a Bueno, Capello. Capello tiene 2 ligas, por ejemplo, y nadie dice Capello. ¿Capello tiene 2 ligas? Y sí, los dos periodos ganó liga. Ah, perdón, los 2 periodos ganó Liga, claro. Sí. porque a él lo echan y la siguiente la gana Exacto. Schuster. Sí. Él vuelve como Ancelotti. Sí. Mejor. Regresa y pero gana. Sí. Ancelotti vuelve mejor. Ancelotti vuelve mejor y bueno, gana en Europa también. Pero los entrenadores del Madrid, a ver, hago memoria, que ganaron la Copa de Europa, la Champions, en este siglo son Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Sí, la del 2000 es... Vicente. O sea, el Bosque gana las dos. Sí. 2000 y 2002. Sí. Ok. Y Heinkes es 98. Heinkes es 98, pero siglo pasado. Claro. Y claro, que esa es la única del siglo pasado no
de los 60. Exactamente, del equipo de Di Stéfano, que ya en el 66 creo que no estaba Solo Alfredo. Paco Gento estaba ahí. Sí, solo Gento. Solo Gento. Sí. Bueno. La barrera, perdón, nunca te respondí. El tiro libre y la barrera. Para mí, gran virtud del pateador. Porque en el primero se puede entender que le pegó por fuera y le pegó con mucha comba. Pero fue un remate seco que hace una parábola perfecta y después cae con mucha... Lo que más me sorprendió aparte de la parábola es la potencia. Parecía casi un disparo de Roberto Carlos. A mí, en esa analogía de Roberto Carlos, esa comparación de Roberto Carlos, a mí lo que más me sorprende es el ángulo con el que él remata. Porque cuando uno recuerda los tiros libres de Roberto Carlos, de Junior Pernambucano, de estos grandes... De Beckham. No. De estos rematadores con una potencia excelsa. De que le pego de muy lejos y le pego con tanta potencia que la pelota abre y cierra. Su carrera es vertical a la pelota. Beckham le pegaba fuerte, sí. pero Beckham siempre perfilado porque la pelota... Sí, por la curva. Por la curva. Pero la pelota de Beckham era una curva magistral, pero una curva 90 grados. Cristiano también muy bien, pero la especialidad de Cristiano era... Arriba. Arriba, exacto. Arriba. Entonces, lo que más me sorprende de lo de Rice es su corrida a lo Beckham con una pegada a lo Roberto Carlos. Eso es lo que a mí más me impresiona de la pegada, porque hay una primera toma de televisión donde uno dice faltaba un hombre. Sí. Y cuando tú ves la toma atrás del arco, te das cuenta que Valverde sobraba. Y el que está al lado de Valverde prácticamente sobra. Sí, y que hay un margen bastante importante Muy después grande, de Valverde. Muy grande. Y que en el tema de los arqueros es, escúchame, si te la pegan por fuera de la barrera, te tienes que tirar porque si no quedas como un tarado. Pero la realidad es que tienes muy poco que hacer. Sí. Al palo de la barrera te exime. Total. En el segundo también volvemos a lo mismo. Es el palo del arquero. Sí. Pero está con la visión tapada y la pelota entra ahí. Creo que más ajustada, No, le sobraron algunos centímetros de altura, Sí. pero está muy pegada al palo. Y vuelvo a lo mismo, la velocidad y la curva. Porque aparte esa curva hace que la pelota se cierre en el último momento. Sí, y hay una cosa en el segundo. Para mí en el segundo, primero, en el segundo creo que hay una falta de información a Courtois. Porque, claro, todos nosotros, después del primer gol y con las repeticiones y todos, nosotros sabemos por dónde pasó esa pelota, cómo le pegó y el efecto que tomó. El único que no sabe eso es el arquero. También hay algo, que cuando se te paran dos pateadores y no sabes si le va a pegar el diestro o el zurdo. Estamos hablando del segundo, ¿verdad? Sí. Sí. En los dos. Y tenés pantalla del equipo rival en la barrera. O sea, y además, gente que le pega muy bien para los dos perfiles. El arquero está como diciendo, bueno, esto es lo que tengo que cubrir y esto es lo que la barrera me va a cubrir. Es como decir... Esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que si el pateador le pega bien, no voy a poder hacer nada. Y más bien entra dentro de esa categoría. Quizá en el segundo, al ser su palo, hay un grado mayor de responsabilidad, creo yo. Hay un grado mayor, pero la ejecución es brillante. Hay un grado mayor de responsabilidad. La realidad es que, primero, yo creo que él nunca es consciente del efecto que toma la pelota en el primero. Y creo que cuando él lo ve, dice... Cuando lo ve después del partido. Segundo, si bien es su palo... Al final, al no tener como una cámara on board de los ojos de Courtois, yo no estoy seguro cuánto la barrera del Arsenal ¿Le molestó? condiciona su posicionamiento en el arco. Porque muchas veces tú estás ahí, la barrera está ahí, y tú dices, prefiero pararme un poquito mal, pero ver la pelota. Pero ver la pelota, que estar donde el manual dice que me pare, pero con este tipo al frente. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a Courtois un poco a moverse y la duda de decir, a ver, estos flacos, en el anterior me la pegaron arriba de la barrera, había un zurdo, había un diestro y el diestro le pegó arriba de la barrera. Este tiro libre... Es más para el diestro, pero puede pegarle el zurdo por afuera. Lado, ojo, no me la vaya a pegar el zurdo por arriba de la barrera. Entonces ya tomas una posición un poquito más... Sí, y sobre todo la ansiedad de que no ves la pelota. Pero en ese momento ya te hicieron un gol de tiro libre.
Sí, ya te... Pero no son iguales. Si sabes que no son iguales. Pero no te deja condicionado el hecho de que ya por esa misma vía ya te vencieron. Claro, pero porque en parte tú estás pensando, decir, ok, ya hicieron esto. ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora va a ser. Y estás pensando en variables, es decir, no le va a pegar el mismo. O sea, este no es Messi. Claro. No le va a pegar el mismo. Le va a pegar el otro. Y en el estudio del rival, ¿sabes cuántas opciones de Rice pegando al arco ellos tenían estudiadas? Ninguna, pues. Entonces lo que le dijeron a Courtois es, ojo con Odegaard, ojo con Bukayo Saka, ojo con el segundo palo cuando la cobre Rice. Ojo que no armen una jugada. Exactamente. Entonces, en su cómputo, la última variable era decir, este que no le pega nunca le va a pegar 2 veces hoy día. Claro. Bueno, ahí ese capítulo que se nos hizo largo. El Inter bien sólido, sufriendo, pero creo que con una versión también del Bayern que tenía muchas bajas, sobre todo la baja de Musiala, las bajas en defensa. El Inter aprovechó muy bien todo eso. Harry Kane quedó por momentos muy solo, no juega Müller de entrada y entra recién en el minuto 70 y pico, juega los últimos 15-20 de partido, recargando demasiado la responsabilidad en Sané, que no pudo encontrar las variantes, en Olise, que tampoco fue el jugador quizá más incisivo que tuvo el Bayern, pero no la llave de la victoria ni la llave del gol tampoco. Entonces, el Inter trabajó muy bien el partido. Se tiró atrás, Inzaghi tiene muy aceitada su filosofía de juego. Es, como hemos dicho aquí, algo bastante cercano a lo que es el Atlético de Madrid, pero por momentos con mayor audacia y por momentos, diría, hasta con mayor frialdad para la ejecución, con ese mediocampo que tiene 3 jugadores que complementan a los carrileros, que todos pueden jugar muy bien, que todos corren, y luego con un Lautaro Martínez que está en un gran momento. Lautaro no fue con la selección, otro de los puntos que habíamos hablado. Lautaro no estuvo con Argentina en la fecha FIFA de marzo, se estaba recuperando de un problema y tiene un complemento ideal con Marcos Thuram. La defensa se comporta de manera magistral, no puede jugar Di Marco, juega Carlos Augusto, que es un gran reemplazo en esa posición de carrilero, y Bastoni termina siendo un futbolista también ideal para la idea de Inzaghi. Ser oportunista, aprovechar esos momentos, aprovechar el lado flojo de la defensa del Bayern, que era ante la falta del lateral derecho y el hecho de que Dyer jugaba como central por derecha, que no es su posición normal, pese a que viene jugando mucho más allí, el Inter intentó buscarlo por ese lado. Y por ese lado es por donde abrió el juego para los 2 goles. Y sobre todo en el segundo, que me parece que con el partido 1-1 tras el empate de Müller, es donde el Bayern quizás se queda esperando algo y Sommer sale jugando con el campo totalmente abierto y en esa jugada el Inter encuentra el 1-2 y se convierte en el primer equipo, en el único equipo que gana como visitante en esta serie de cuartos. Es también una ventaja grande, pero hemos visto también como, por ejemplo, el París fue de visitante a Anfield y terminó sacando el partido adelante. Quizá la diferencia sea que aquel Liverpool venía algo desgastado y este Inter, pese a que viene peleando en los 3 frentes, es un equipo que parece siempre encontrar frescura. Y hablamos mucho de ritmo de partido y seguramente con el Barça hablaremos de ritmo de partido y todo. Yo no creo que haya un equipo mejor para controlar los ritmos de partido que el Inter. Exacto. Y lo otro es que cuando tú ves el 11 del Inter, es decir, que de aquel equipo finalista de Champions, ¿qué ha cambiado? Cambió el arquero. Sí. Y tienen uno mejor ahora que el que tenían antes. Probablemente. No, probablemente no. Seguro lo tienen. Sí. Ok. Es lo que cambió. Uh-huh. Se fue Lukaku, vino Thuram, pero creo que también es también es una mejora. También es una mejora, al menos en esta versión. Pero el resto es el mismo equipo, el mismo entrenador. Y que siento, Vizca, que por las instancias en las que ha quedado fuera en los últimos años, por ahí le hemos quitado valor a sus participaciones europeas. ¿Por qué? Después de ser finalista, queda fuera contra el Atlético, por penales. Por penales. Y antes de ser finalista, había quedado fuera con el Liverpool, que había llegado a la final después. Sí. Y ojo, acuérdate que ese partido lo ganan con 10 en Anfield 1-0. Sí, gol de Lautaro. O de Alexis. De Alexis, perdón. De Alexis, sí. Que después, no sé si gol de Lautaro. No, creo que gol de Lautaro y lo expulsaron a Alexis. Y ese es el punto de quiebra, la expulsión de Alexis. Ok, justo lo bueno, si querés lo busco. Me parece que fue un gol de Lautaro. No me deja hacer clic esto porque no lo tengo. A ver.
2002. ¿Por qué nos metemos en discusiones? Bueno, porque querías discutirme si era el gol de Alexis o el gol de Lautaro, pero Sí, tranquilo, no pasa nada. todo tiene una respuesta. El gol es de Lautaro. El expulsado es Alexis. ¿Viste? Que le hace 2 goles de Liverpool de pelota parada en San Siro. Exactamente. Sí. Bueno, estaba Firmino, creo que Firmino marca en aquel No, partido. expulsado es Farris. ¿Quién es Farris? A ver. ¿Quién es Farris? No, el expulsado es Alexis. El gol del Lautaro al 61, Alexis expulsado 2 minutos después. Sí, le expulsan a Farris. Me imagino que es un suplente de Liverpool en el banco. Sí, ¿no? Un asistente, me parece. Un No, asistente, Su sí, suplente no sé. Farris no hay Sí, sí. ninguno. Claro. Bueno, lo expulsan en la misma jugada. Sí. Ok. Bien. Pero ya venía un poquito anunciando el Inter y que es quien mantiene a flote un poco a los italianos. Lo que pensaba yo es, bueno, no va a pasar porque creo que el Inter es el que va a pasar, pero hay una muy buena posibilidad que nos caiga una llave de entrenadores españoles y una llave de entrenadores alemanes. Sí. Y la otra que estaba pensando, los entrenadores españoles vienen con equipos que no son españoles. Y Sí. los 2 españoles vienen con entrenadores que no son españoles. Sí. La Lo que no es sorpresa es que los 8 tienen entrenadores alemanes, italianos o españoles. otra circunstancia es que el Inter no conseguía una racha en Champions de victorias como la que tiene, que son 5 partidos desde, Yo sé. sí señor, desde la temporada en que fue campeón. Allí ganó 6 consecutivos, entre el Rubin Kazán y la victoria de la ida frente al Barcelona. Y si pasan los 2 que parece, el encuentro será en semifinales, otra vez Inter-Barcelona. Sí, señor. Y ahí usted tendrá al futuro entrenador del Real Madrid. Si las cosas salen bien, que también es italiano. Bueno, en aquel caso venía del Inter, pero bueno, Sí. vamos a ver. No, dice que Xabi Alonso va a ser. Toda la gente dice eso. Ya, Pobre usted le Ancelotti, cree a la con todo gente. lo que ha ganado y que tenga que aguantar todo esto. Sí. Y ahora justo le firman a Jorge Jesús en Brasil. Sí, no porque va a ir importa. para allá. ¿Con qué avanzamos? ¿Quiere hablar del triplete? No, acá lo tengo apuntado. Un poquitito del Barça. Dígame. Aunque es una pasada rasante. Yo creo que nos daría para un programa entero hablar del Barça, de profundizar casi este milagro. ¿Le puedo decir algo que del Barça que me... Así como hay... A veces como que escuchas o lees cosas que te dice, es cierto. El 11 que plantea el Barça contra el Dortmund, el único que no estaba el año pasado era Chesney. Correcto. Y el que estaba en el arco es inclusive hasta mejor, que es Ter Stegen. Quizás. Es decir, la mano de Flick en todos los frentes es el innegable. Mismo 11. Es el mismo 11. Y también quizá creo que lo que se nota es la capacidad y la experiencia de los 2 entrenadores. Porque no sabemos, la gente ya dice, no, Xavi fue mejor jugador, no va a estar nunca a la altura, pero él vio a Cubarsí, él vio a Fermín, ya, bueno, habíamos visto a Gavi, a Pedri, se le lesiona también incluso en la temporada pasada a Gavi, se le lesiona a Balde, Sí. En un momento los pierde a los 2, entra en conflicto con Lewandowski, no le veía lo que Flick sí le ha visto a Rafinha. Entonces, no podía convencer del todo a Koundé para jugar de lateral. El equipo también era eso, que no había llegado a las alturas que llegó de la Champions, cuartos de final, hacía mucho tiempo. Entonces, él atravesó un desierto muy complicado, pero quizá le faltaban recursos, sí, y armas como para poder dar ese paso final. Creo que la estabilidad emocional de Flick, la idea de Flick, que ninguno de nosotros cometió esos actos que sí hubo en Argentina, por ejemplo, ninguneando a Scaloni, diciendo no va a llegar a nada, esto hay que buscar un entrenador en serio. Pero sí mucha gente pensábamos
Flick llega porque... Es un manotazo dado. Es un manotazo de Laporta. Laporta se lleva bien con el representante. Encima de todo es el representante de Lewandowski. O sea, nada. Es lo que podía pagar. Como decir, a lo que podía acceder. Era a lo máximo que podía acceder. Y no este señor que llega... Porque, ¿cuál es la última imagen de Flick? No era la del 8-2, la de haberle ganado ante la París. de Alemania. Era de Alemania en el Mundial. La de la pelota que no salió contra Japón. Exactamente. Que salió un poquito. Exacto. Eliminado por Japón en un Mundial. Exacto. Un equipo que jugó un gran partido contra España, pero que no lo pudo ganar. Eliminado por Japón. ¿Eliminado por Japón o por Costa Rica? Bueno, le gana a Costa Rica en el último partido, pero ya no le dan los números. Porque Japón le gana a España. Sí. Con aquella pelota que... esa es la pelota, claro. La pelota que no sale es España-Japón, la pelota que no sale. Y por eso, sí. A ver, lo que ha logrado este señor es extraordinario, pero también yo creo que Xavi es un muy buen entrenador. El tema acá es que siento que hoy el entrenador tiene que lidiar muchos frentes más allá de elegir el jugador correcto y gestionar un equipo dentro del campo. Y que a Xavi se lo come lo que pasa en el Barcelona más no lo que pasa en el campo. Puede ser. Por ser alguien del Barça. Totalmente del Barça. Totalmente. Yo siento que Xavi, el Barça tan convulsionado, que eso lo ahoga a Xavi. Le afecta mucho. Que eso lo ahoga a Xavi. Yo creo que Xavi, el día que agarre otro equipo, con una cierta paz, va a ser un muy buen entrenador. Sí. Y es por eso que te decía, ¿por qué Arteta luce? ¿Por qué Xavi Alonso ha lucido? ¿Por qué estas nuevas generaciones de entrenadores lucen? Ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, por qué Simeone, sin que Simeone sea un vanguardista o un tipo que tenga una idea, una filosofía única. Porque Simeone, si hay que luchar, y si hay que arroparse, hay que arroparse. Sí, eso se refleja en el campo, pero también se refleja en su día a día. O sea, Simeone tomó un Estudiantes de La Plata, que no había sido campeón del fútbol argentino en 40 años, y llegó y se le plantó a Boca. Sí. Entonces, que tácticamente lo hizo muy bien y fue bien, sí, de acuerdo, pero también tuvo que lidiar con todo el peso de lo que era eso. Sí. Después tuvo que lidiar con de acuerdo. River y Catania y no sé qué. Entonces, es eso. Y ahí es donde ves la capacidad de gestión de la persona que no siempre va de la mano con su capacidad futbolística de ver o expresar el fútbol. A propósito de esto, hasta Philipp Lahm, campeón de todo, jugó con Guardiola, terminó ponderando al Cholo Simeone. Es decir, la vigencia de Simeone, la capacidad de Simeone. Yo recuerdo, decía él, cuando nos eliminaron en la semifinal en 2016, la intensidad, la certeza que tenía ese equipo, que tenía un Griezmann con 9 años menos, por ejemplo, que fue decisivo en aquella serie, la certeza con la cual jugaban, con la cual te disputaban cada pelota. Y era el equipo de Godín, era el equipo de Felipe Luis, de Juanfran, del mejor Coque. A propósito, después vamos a tocar un poquito del Atlético, porque quizá parece que se pueda reenganchar a la Liga por el hecho de la concurrencia de los calendarios de los demás y la caída de Real Madrid, al cual ya tiene 3 puntos. Y el otro punto, en cuanto a Xavi, fíjate esto, ya te hablé de las 2 lesiones, ¿no? De la de Gavi y la de Balde. Pedri estaba con mucha intermitencia, no es el mismo Pedri de esta temporada. Y Lamine tampoco era el mismo Lamine, porque tenía 16 años. Sí. Entonces, es lógico, este señor ha recogido los frutos de lo que ha sembrado Xavi Hernández en cierto modo. O sea, como que el proceso a la larga le va a deber, si llega a haber un triplete para el Barça o llega a haber algo grande en esta temporada, le va a deber el Barça algo importante a Xavi Hernández, más allá de que no se haya ido elegantemente o no se haya ido con los aplausos que quizás se merecería, porque era imposible para él contrastar con los aplausos que había obtenido como jugador. A ver, pero vámonos a la temporada del 2008. ¿Ok? 2008, 2007, 2006, pero ese periodo, ¿no? La previa a Pep. Sí, pero antes de Pep pasa algo más. ¿Quién es el que debuta a Xavi? Perdón, no. ¿Quién es el que debuta a Iniesta? El que debuta Iniesta. El que debuta... ¿Bangal? No. Bueno, a ver. Bangal lo pone, sí. Bangal lo pone, ok. Pero acá también nos pone Koeman. Fíjate, sí. otro... Sí. Pero ¿quién es el que, digamos,
El que le empieza a dar recorrido a Messi, ¿no? Rijkaard. Y a Iniesta, Rijkaard. Sí. Y el que mantiene a Valdés, Rijkaard. Se produce también una elevación del nivel de Xavi con Rijkaard más aragonés. Es coincidente. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente ya estaba en el Barça, en el final del ciclo Rijkaard. Muchos de ellos van a la Eurocopa y vuelven Campeones. siendo Xavi y siendo Iniesta. Siendo candidatos a Balón de Oro. Y siendo Puyol, y siendo todo lo que va. Y después llega Pep y empuja. Y me da la sensación de que en el Barça ha pasado un poco eso, ¿verdad? Entre Koeman y Xavi, muchos de ellos ya estaban, ya habían debutado, ya habían no sé qué. Pero Pedri, Lamine, Gavi, Cubarsí, Valde, Cubarsí, vuelven de la Eurocopa. Fermín. Vuelven de la Eurocopa. Bueno, Fermín había participado, sí. Vuelven de la Eurocopa. Campeones. Siendo campeones de Europa. Hasta el propio Merino. Sí, pero estamos hablando del Barça. Pero Sí. para ponerlo en la misma línea. Claro. Vuelven de Europa. Pero el Cholo trajo a los argentinos campeones de América y del mundo también. Pero los trajo campeones del mundo. No es que de ahí se fueron a ser campeones del mundo. Salvo de Paul. De Paul y Correa. Y Molina. Y Molina. Bueno. No creo que tienen un rol tan importante en la estructura. No, por ahí ahora no. Pero sí en cuanto a lo que te representan en el aspecto de emocional y del juego. Creo que eso... O sea, el Barça tiene la eliminatoria hecha. Sí. Tiene otra vez Lewandowski con 40 goles. Es el primer jugador en la historia de la Champions que hace triplete con 3 equipos. Yo no sabía eso. No hizo triplete ahora. No, hizo 2 goles. Sí, pero en Dortmund, Bayern y Barça. Sí. No, y lo leí. No sabía. Pero Cristiano nunca hizo triplete con... No jugó con 3... jugó con el United y con el... Pero con el United es con el que no hizo triplete. Con el Madrid. Y con la Juve. Con los dos hizo. Con la Juve, sí. Claro, que se lo hace al Atlético. Es verdad. Pero sí, no hizo con el... Con el United no. Con el United no, sí. ¿Está hecho para el Barça entonces? ¿Ya puede pensar en la semifinal? ¿Pueden pensar en volver a una semifinal después de 6 temporadas? Sí. Debería. Sobre todo porque el Dortmund tiene el clásico el fin de semana. Tiene que seguir remontando posiciones en la Bundesliga. No, a ver, el Barça... A ver, si tú me dices ahora, que me imagino que de aquí en adelante vamos a hacer unos rankings de aquí al final del programa de cosas. Sí. Pero... ¿Quién es el que más tiene cerrada eliminatoria? El Barça. Ok, porque tiene un gol más de ventaja que el Arsenal. Tiene un gol más de ventaja. Después te diría que el que más la tiene cerrada es el París. El París. Fíjate que el París tiene un gol menos a favor que el Madrid, que el Arsenal, pero después viene el Madrid. Y la abierta, más allá de que fue la única victoria visitante, es la del Bayern Inter. Y que le viene bien al Inter, sí. Eso. Porque... Sí, contenido. Sí. El París se pone en desventaja. Había hecho un ejercicio de dominación sobre el rival, donde creo que Emery termina reculando mucho más de lo que pensaba en su plan inicial. Quizá también por el hecho de... ¿Por qué se dice así? ¿Qué cosa? ¿Por qué se dice regular? Porque ir para el lado del culo. Por eso es... Para atrás, es ir para atrás. Sí. Perdón, pero es así. No encontré una explicación más explícita. Entonces, Emery va demasiado hacia atrás. Sí. Queda muy condicionado a no poder generar ataques, cosa que lo hace. El primer ataque profundo que genera es ese robo a Nuno Méndez en la jugada del 0-1. Concretado por Rodgers, en una muy buena acción donde participa McGinn, Marcus Rashford. Pero claro, es mucho París. Y me quiero quedar en Luis Enrique, en esta versión de Luis Enrique. Luis Enrique ya ha dirigido un mundial, ya ha ganado, lo ha ganado todo con el Barça, ha dirigido a Messi, Suárez, Neymar, creo que ha hecho una carrera, tiene una trayectoria como entrenador que poca gente quizá le reconocía. Decía, bueno, un tipo con suerte, que siempre tuvo buenos jugadores, que muy tosudo en su idea. En fin, eso es Luis Enrique. Pero ahora ha podido transformar este club y convencer a los dirigentes de que no es por el lado de las figuras, es por el lado del entrenador. Es por el lado de jugadores entregados al entrenador.
Y por el lado del equipo. No está Mbappé ya. Ha comprado gente joven. Tiene a Joao Neves, a Vitinha, que son jóvenes. Tiene a Barcola, que es joven. Tiene a Doué, que es joven. Fíjate la jugada del gol, porque habíamos hablado de acciones a pelota parada. El partido está perdido 1-0. Tiene a Pacho también, muy joven. Marquinhos no juega Beraldo y juega bien. Nuno Méndez es joven también. O sea, tiene una media de edad muy baja. Y un equipo con personalidad. Que la personalidad es el traslado de lo de él. La jugada y ama el caos. La jugada del empate es un córner a favor. Hasta ese momento, Dibu Martínez figura. La pelota es una ejecución casi en una descripción de una media luna. Donde vos decís, ¿qué están haciendo? ¿Van a meter el centro en alguna? ¿Van a cortar para intentar entrar por el lado donde se ejecutó para tomar la defensa en retroceso? Y está Doué del otro lado del área, esperando en el vértice bien abierto, que no está para no está para segunda jugada, está para esa jugada, me pregunto. Porque en la descripción del trazo creo que hay 1, 2, 3, 4 pases hasta que llega la pelota a Doué. Y Doué queda mano a mano con Rodgers, que es algo que Emery no tenía previsto. Rodgers no es el mejor marcador de todos sus jugadores, y Doué lo saca fácil y termina metiendo ese remate que se le incrusta arriba al Dibu Martínez. O sea, estás perdiendo en casa contra un equipo que en esa faceta, a lo Inzaghi o a lo Simeone, creo que son los 3 entrenadores más parecidos, pero que te pueden jugar con una carta versátil. Dice, ahora me tiro atrás, aguanto el final del primer tiempo y en el segundo juego con la desesperación de ellos. Y cae ese gol. Y yo digo, no es una casualidad ese gol. Es una idea de Luis Enrique. Y me pregunto, si realmente lo es brillante. Yo creo que lo es. Porque no es normal cómo esa pelota vuelve. O sea, cómo esa pelota hace esa media luna. No es normal. Porque si usted la quiere sacar de encima, no te la sacas de encima para ese lado. O sea, está llegando, está regresando a un lugar donde... O está llegando a un lugar donde quieres que termine esa pelota. Porque todo el mundo dice, bueno, ahora meten un centro. Ahora me están perdiendo, meten un centro. Claro. Pero esa pelota, a lo que voy es que cómo llega Doué, no puede ser accidental. Porque es ilógico ante una situación de temor o de presión, ¿verdad? Sí. Porque tú o le pegas de primera, o la metes a la olla, o no estás buscando a aquel hombre, no tienes la frialdad, salvo que lo tengas preparado, de decir, no, ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Entonces tiene que ser preparado. Y cuando uno juega copas, estos detalles en esos partidos, los tiros libres del Arsenal, la resolución del tema del falso 9, pesan mucho. Entonces quizá nos quedamos porque estamos dominados después de esta época de Real Madrid por la parte emotiva. Que esto se gana, como se dice antes, esto se gana con huevos, pero no se gana con cabeza. Sí, pero también, pero lo que pasa es que las dos cosas van. Porque, por ejemplo... Lógico. Porque, por ejemplo, Luis Enrique tosudo con su idea. Ok, sí. Perfecto. Pero es una idea que requiere gente valiente. Obvio. Porque él es valiente. Porque para mí... Cada uno le gusta el fútbol que le gusta. Y no es que soy un enemigo de la posesión, porque hay días donde la necesitas. Pero yo siento que la posesión es de cobardes. O sea, va a sacar ese clip. Para mí la posesión es una cobardía en el sentido de decir que es como Está sobredimensionada. El niño que si no le das, que si no lo pones a jugar se lleva la pelota. Para mí la posesión es eso. Porque el fútbol no tiene nada más hermoso que un intercambio de golpes. Y si yo tengo como prioridad tener la pelota, le temo al intercambio de golpes. Y te quiero controlar. Exacto. Y te quiero controlar. Quizá la posesión, ahora te descifro, es una señal de debilidad. Total. Es una señal de debilidad. De que si voy a la lucha franca, pierdo. Entonces, ¿qué hago? Te escondo. Te quito la pelota. Me escondo. Hago lo que hacía Mohamed Ali, es bailotear. Totalmente. También, de vez en cuando te sacaba un golpe, pero él decía, no me vas a pegar. Entonces, si no me podés pegar, exacto. La pelea la gano yo. Exacto. Entonces, para jugar como juega Luis Enrique, necesitas gente con mucho carácter. Porque vamos a correr, vamos a asustarnos. Porque claro, no hay temor más grande que te agarren mal para el contragolpe. Y lo agarraron mal para el contragolpe. Pero también así como tengo que tener valentía para ir, tengo que tener valentía para volver. Y no todo jugador tiene la personalidad de poder tomar asumir ese rol. Y yo creo que a España le pasó un poquito eso en el Mundial.
Quizá. Porque todavía tenía gente de la vieja guardia. Exacto. Es un tipo de juego y de sistema que requiere estar muy fresco. Sí. Y Marruecos tenía... Bueno, él tiene a uno de los marroquíes ahí. Sí, tenía la certeza de que con orden y entrega iba a poder. Sí, pero también se lo tuvo. Pero también en los penales, pasa a los penales. Pero también se lo tuvo Japón. Ellos van con Marruecos porque pierden con Japón. Sí, aquel partido, ¿no? Aquel partido, exactamente. Bien. Hay algo del Atlético solo. Renacer con el gol de Barrios. Y hay 2 puntos que creo que a la larga Simeone encontrará conclusiones al final de la temporada. Creo que todo apunta a prescindir de Coque. Pero la vuelta de Coque, Jaime, demuestra ante la baja de De Paul que el Atlético necesita mediocampistas de ese estilo y que quizá el Cholo tenga que volver a darle una vuelta a lo táctico. Volver a dar una vuelta a mirar, por ejemplo, lo que hace Inzaghi, su ex compañero en Lazio. Y a propósito, conversaba esta semana con el pelado Almeida, ex compañero de ambos, que este año se van a cumplir 25 años del título de la Lazio de la Liga. Y me decía, Panini me mandó figuritas para firmar, obviamente que les han pagado porque son elementos de colección. Pero claro, es eso, 25 años. Y me decía el pelado, ¿cuántos años pasarán para que Lazio vuelva a ser campeón? Entonces yo le decía, Matías, vos veías a estos señores como entrenadores y entrenadores tan exitosos, incluso el caso de Sergio Conceição, porque lo tenía Saverón, tenía gente de mucha jerarquía y de mucho peso dentro del equipo. Y me dice, Simone no hablaba. No podía saber nunca que iba a ser entrenador porque no hablaba, dice. Y bueno, ahora ha generado eso. Y yo creo que Simone le marca el camino a Simeone. Porque le indica, la línea de 3, si vos vas a querer jugar con un bloque tan bajo, es tu elemento. ¿Pero por qué? Porque tenés que liberar a uno de los centrales en algún momento, porque tenés que liberar a los medios en algún momento y porque tenés que generar que esos medios corran. ¿Y cómo podés generar que esos medios corran y tengan calidad si agregás un tipo como Coque? Que puede estar al final de su carrera en cuanto a lo físico, pero en cuanto a la inteligencia, Jaime, eso es algo que no tiene documento. Hay una parte que me perdí, no de lo que estabas hablando, de la cronología del Atlético. El Atlético sale campeón aquella temporada con Suárez, con 3 atrás. Sí. Yo no sé en qué momento la línea 3 desaparece. ¿No? Esta temporada fue. Esta temporada, sí. ok. Esta temporada el Cholo dice, vamos con 4. Quizá para priorizar el medio. Quizá, no sé, si con la inclusión de Giuliano, con la versatilidad que te puede dar Llorente. Bueno, y después de esa charla, ¿por qué no le dijiste que venga a conversar con nosotros? Sí, se lo tengo. Sí. Lo que pasa me dijo, no, ya lo va a hacer. Estoy muy metido con la definición del campeonato griego. Me dice que si no levantamos un poco se nos va a complicar. Bueno, vamos allá. A Grecia, le hacemos el programa allá. Bueno. Triplete. Entonces eso del Atlético, la dependencia de Coque, el hecho de tener alguien, porque también lo debe tener Luis Enrique. Vos me decís, todo controlado, también lo tiene Arteta. Fíjate cómo Arteta lo tiene en Rice, lo tiene en Saka, gente que se revela que es todavía jugador de fútbol, no jugador de ordenador, es jugador de fútbol y resuelve como jugador de fútbol. Sí, pero para mí hay una división ahí donde tú necesitas el jugador de fútbol, pero al mismo tiempo necesitas transmitirle esa confianza de que sea libre. ¿Ok? Y que ahí es donde yo siento que el Atlético es muy rígido. Puede ser. Porque sí le gusta que el jugador... Hay mucha rigidez que es el entrenador. Sí le gusta el Julián, decir, que decida Julián, pero hoy día no. ¿Verdad? Sí. Entonces tiene mucho de eso el Atlético también, donde una parte de Simeone le gusta el jugador que piensa como jugador, pero otra parte tampoco le gusta que tome Volvemos al otro, decisiones. Al tema de la posesión por temor y el hecho de esperar por temor. Claro. Lo que pasa es que ahora yo siento que mientras más chico el equipo o mientras más débil se sienta, más posesión tiene. Cuando hace 10 años era la inversa. El que no tenía la pelota era porque no sabía qué hacer con ella y se metía atrás. Claro. Hoy, un equipo de mitad de tabla para abajo de España te puede meter 60% de posesión en un partido. Sí. No te va a generar una oportunidad, pero lo puede hacer. Exacto. Entonces es un argumento defensivo. Y dentro, por ejemplo, de ese vértigo tenemos, no sé, al Athletic Club de Bilbao, un equipo que te acuchilla por las bandas, que va y que te mete fuego en el centro del campo. Exactamente.
¿El Atlético puede recuperarse en la Liga todavía? No creo. No. No creo, pero no porque el Atlético no sume muchos puntos de aquí al final. Que los va a sumar. Sí, que los va a sumar. Hasta te diría algo. Te pregunto, ¿puede pasar Real Madrid? Porque ahora está más cerca del Madrid que el Madrid del Barça. Sí lo puede pasar. Sí lo puede pasar. Sí lo puede pasar. O sea, estás vislumbrando una debacle del Real Madrid en el final. Siento que el Madrid, cuando se descuelga de los títulos, nunca tiene finales felices. No. Se acaba, se acabó. Y claro, dependerá si remonta o no al Arsenal. Yo no creo que vaya a remontar, pero siento que si el Madrid no puede ganar al Arsenal y vuelve a no ganar un partido en Liga, que en algún punto no va a ganar un partido en Liga, es como que se acabó y es toda la final de Copa. Y el Mundial de Clubes se convertirá en el torneo más importante del año. Bueno. Quiero cerrar ya con la Premier, porque tenemos ahora... ¿El triplete no? Para el final, vamos a dejar el medidor de triplete para el final, porque eso es más Perfecto. corto, es un ping-pong. Exacto. ¿Está bien? Sí, sí. Premier, tabla. El Newcastle ganó, como era previsible, ante el Leicester City, casi descendió Southampton. Tenemos allí una concurrencia en posiciones que nos puede deparar quizá una sorpresa. Ok. La sorpresa vendría a ser que el Chelsea, que ha estado permanentemente en la parte alta de la tabla de posiciones, se quede sin Champions, o que el Nottingham Forest o que el Manchester City. Tenemos tercero Forest 57, faltan 6 jornadas, cuarto Chelsea 53, quinto Newcastle con 53 y un partido menos, sexto City hoy por hoy fuera con 52 e incluso Aston Villa con 51. ¿De qué depende que se abra el quinto cupo? O sea, ¿qué tiene que pasar con el Villa y con el Arsenal? No, el quinto cupo ya está. Ya está. Perdón, es en la Liga que no está. Sí. Ok. El tema es sostenerlo. ¿Quién lo va a sostener el quinto cupo? No, a ver. Porque si Newcastle gana el partido que le queda pendiente, hasta podría atacar la posición del Nottingham Forest. Yo creo que el Nottingham va a ir. ¿Sí? Sí. Matemática pura, Vizca. Quedan 7 partidos. Sí. Eso quiere decir que quedan 21 puntos. Sí. Calcula que un equipo de mitad alta de la tabla de posiciones suma 9 de cada 12. Promedio. 9 de cada 12. Con 5 puntos de ventaja, a mí se me hace prácticamente imposible que el Villa pueda... Perdón, que el City pueda alcanzar la posición del Forest. Okay. O sea, que haya un intercambio de posiciones entre el City y el Forest. Eso no quiere decir que el City no vaya a ir a Champions. Lo que yo no creo es que el City pueda ir a Champions a costa del Forest. Ajá. O sea, que no va a ser porque el Forest se caiga. Que no va a ser porque el Forest se caiga. Si el City va a Champions... ¿Es porque se cae el Chelsea o no aguanta el Newcastle? O no aguanta el Newcastle, exactamente. O sea, para mí ahí es donde está la situación. ¿Quién es el que yo lo veo un poquito más débil? Al Chelsea. No, al Newcastle. Yo lo veo más fuerte. ¿Tú lo ves más fuerte? Después de haber ganado la Copa de la Liga, lo veo más fuerte. Bueno. Tiene que jugar. Tiene un calendario complejo. A ver, los próximos partidos son contra Manchester United, metido el United en el cuarto de final contra Lyon de la Europa League. Después contra el Palace, que está metido también en las semifinales de la FA Cup. Después contra Aston Villa, de visitante. Después sí tiene partido contra Ipswich Town y luego contra Brighton. Cierra contra Chelsea, rival directo, contra el Arsenal en la penúltima jornada, quizás ya el Arsenal en ese momento entregado, y vuelve a jugar juega 2 veces contra el Everton porque el partido que debe es contra el Everton. Con el Everton. Claro, lo que tiene el Chelsea es que el Chelsea juega contra el Newcastle el 10 de mayo, el fin de semana del Clásico. Pero ese será su primer partido fuera de Londres. Y ahí es donde puede llegar cómodo a ese partido el Chelsea. ¿Qué le queda al City? El City tiene Palace de local, Everton de visitante, Aston Villa de local, Forest en la semifinal de la Copa, Wolves de local, Southampton descendido, Bournemouth de local, Fulham de visitante
y ahí termina. Oye, me parece increíble, lo tocamos otro día, un día que no haya temas, anótalo. ¿Cómo la Premier, que pasó de ser la liga más pareja, o quizás la liga en la que menos diferencia había entre primera y segunda, vamos a una tercera temporada consecutiva donde prácticamente descendieron los ascendidos? Sí. Que era, en la Premier era borrón y cuenta nueva y veíamos ascendidos que se quedaban. Había gente con posibilidades. Y ahora estamos llegando a principios de abril, Bueno, igual que el año pasado, con los ascendidos ya descendidos. casi descendidos. Yo creo que queda ahí para el estudio, ¿no? De que siempre nos deja algo para estudiar Bielsa, el hecho de que en su primera temporada logre meterse en la 10ª posición, superando los 50 puntos, pero lo paga en la siguiente temporada. Sí, total. ¿Qué más nos queda, don Eduardo? Entonces, ¿quién no llega a Champions? ¿El Chelsea? ¿Vos me decís Newcastle? Yo creo el Newcastle, sí. Ok, Yo creo el Newcastle. perfecto. Yo creo el Newcastle y me da lástima, pero no creo que al Villa le alcance. Creo que se meterán el Chelsea y el City. El Chelsea, metido en la Conference League, tiene Ipswich, Fulham, Everton. Todo en Londres. Sí. Liverpool, Sí, en Londres. o es campeón o podría ser campeón ahí. Ya Yo está creo que desinflado ese equipo. el rival directo Newcastle de visitante, Sí. United y después Forest en la última. Rival directo también quizá. Sí, yo creo que el Forest está bastante más cómodo de lo que parece. Bueno, Eso. La próxima semana por ahí, bueno, no. Si nos da tiempo, tocamos un poco las otras copas. bueno, vamos ahora al medidor de triplete. Triplete, vamos. A ver, ¿quién es de los 4 equipos, Inter, París, Barça y Madrid, el que más posibilidades tiene a día de hoy? ¿De los 5 equipos? Eh, ¿Me está metiendo el Madrid ahí? No, pues el Madrid no. el Madrid todavía físicamente lo puede hacer. Sí, también el Aston Villa, pero... O sea, yo no creo que el Madrid... Bueno, el Aston Villa también puede, pero está muy lejos. ¿No? Me está diciendo que va a llegar a Champions, va a ser A campeón. ver, si te acabo de decir que yo no creo que creo que el Madrid se puede caer mucho en la liga, el Madrid se va del triplete, Ok. ¿verdad? Bueno, entonces el Madrid 0, me estás diciendo. Madrid 0. 0. Madrid 0, sí. Después, París. ¿París es el más alto con posibilidades de ser el dueño del triplete o Barça? vamos al revés. Voy con el tercero. Bueno, Madrid 0. ¿Cuál es el cuarto? Yo creo que el cuarto es el Inter, porque creo que el Inter va a ganar la Serie A. Ujú. Todavía le falta saber si es finalista de la Copa, porque no ha jugado la vuelta. Empató a 1 en la ida con el Milan. Y en la Champions, para mí es un tapado, pero no es un favorito. Es un equipo que te digo, ojo que por ahí lo estamos subestimando, pero no es un equipo que yo te digo, acuérdate de mí, Vizca, en junio que van a ser campeones. Ok. Me está faltando un equipo. No, vos me estás poniendo al Villa, porque el Villa ya no puede ser campeón No, de la Liga. por eso, me está diciendo eso. Inter, París, Barça, Madrid. Ya, Madrid lo saqué. Madrid 0. Entonces, de ahí abajo, ¿quién viene en el último renglón? En el penúltimo. El tercero es... ¿París? El tercero es el Inter. El Inter. Sí. El segundo es el Barcelona. ¿Le dibujamos una cifra al Inter o no? ¿10%, 5%, 7%? No, yo creo que es un... No, es un poco más, porque si le estoy dando 0 al Madrid, le tenemos que dar 25-30. Es que no hay una gran diferencia, porque todos tienen un asterisco. Es decir, Bueno, no, está. Sí. Está ahí, es una trifecta. No es fácil. claro. Entonces, también hay que tener en cuenta qué tienen asegurado. Y en ese qué tienen El Inter asegurado... no tiene nada asegurado. El Inter no tiene nada asegurado Puede perder la Liga. y es más, Puede no llegar a la final de la Copa. y está un partido más lejos del resto Sí. del triplete, Ya porque te digo, no ha ganado... puede no llegar a la final de la Copa. Pues no llega a la final de la Copa. Entonces, por eso el Inter es el tercero. El segundo es el Barça. El segundo es el Barça. ¿Por qué? Porque si bien apunta muy bien a todo, y es el que está más cerca de las semifinales de Champions, y es el que más ventaja tiene en la Liga de los que no han sido campeones, y está en la final de la Copa del Rey, Y
Y está casi en semifinales. Ojo que el Madrid se juega la vida en esa final de la Copa. Por eso te decía, el Madrid le pone todo a eso. Ahí yo creo que Ancelotti se juega la continuidad porque hay ganas de... Gana como Mourinho ganó aquella vez. Sí. Hay ganas de que haya alguien que sea culpable. Hay ganas de que alguien sea culpable. Entonces, ahí es donde el Barça para mí es el segundo. Ahora, el París tiene ya un título en el bolsillo. Es el único que ha sido campeón de su liga. O sea, es el que, por física, es el que más cerca está. Claro. Está a un partido, la final de la Coupe de France, Contra de conseguir el segundo título. Contra el Reims. Y a 3 partidos o sea, hasta 4 partidos, necesita 4 partidos para ganar 2 títulos más. Exactamente. Mientras que los otros tienen más recorrido aún. El Paris Saint-Germain es el máximo favorito al triplete. Bien. Perfecto. Por logros obtenidos, por partidos por disputar y por rivales en el camino, es el máximo favorito. Perfecto. Porque inclusive, en una futurología, ¿quién es su rival de semifinales de Champions? El Arsenal. El ganador de la serie del Arsenal contra Real Madrid. Claro. No lo subestimes, ¿eh? Nunca lo ganó un francés. El primero que lo ganó fue un escocés, después los 2 holandeses. Y sería por muchas facetas históricas. Pero fíjate esto, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces. Primer triplete de la historia, 1967. El Celtic. Segundo triplete, 72 el Ajax. No el de Rinus Michels, sino el de Kovacs. Ya Michels había ido para la selección. Para el Barça primero. ¿Para el Barça o para la selección? O para la selección, quizá. A la selección, ok. O a los dos. Sí. A los dos, eran los dos, sí. Entonces, pasaron 5 años. Tercer triplete de la historia, PSV Eindhoven, Guus Hiddink. Pasaron 15 años. 88, 72, 88. ¿15 años? 16. Sí, 16. 11. Cuarto triplete de la historia, 11 años. Ferguson con el United. Entonces, hasta ahí tenemos 2 entrenadores escoceses y 2 equipos holandeses, o neerlandeses. De ahí... 11 años más. No, 10. No, 10. 10. Pero, 10 y se repite el año siguiente. Pero de ahí es donde todo es parejito, porque es... Barça 9. Barça 9. Inter 10. Año siguiente 10. 3 años después Heinkes, Bayern. 2 años después Luis Enrique. 5 años después Flick. Y 2 años después Guardiola. O sea, del 2009 para acá es como que nunca llegó a haber más de 5 años entre que pase uno u otro. Alemanes y españoles, que son los 2 favoritos que te acabo de dar. Claro. El Barça con un alemán y el PSG con un español. Si llegásemos a esa final entre París y Barça, encontraríamos la posibilidad de que cualquiera de los dos, si llega el Barça con la Copa ganada y con la Liga ganada, que tanto Flick como Luis Enrique se conviertan en el segundo entrenador en haber ganado el triplete con un equipo distinto. Sí, y en general, porque... Sí, nadie ha repetido. Nadie ha repetido, solo Guardiola, que lo hizo con 2 equipos... Exacto, distintos. Con 2 equipos diferentes. Sí, señor. Bueno. Pero lo cierto es que, por pura cronología, la final de la Champions será el último. Es decir, ellos ya sabrán qué pasó en los últimos... Cualquier equipo que llegue a la final de la Champions sabrá qué pasó en los otros 2 títulos. Y podríamos tener una final, como aquella de Cardiff, como aquella de Berlín, donde el ganador de la Champions gane un triplete. Exacto. Porque aquella de Berlín, el Barça de Luis Enrique y la Juve de Allegri habían ganado Copa y Liga, y la Champions era el triplete. Y curiosamente, la de Cardiff... la de Cardiff no, porque el Madrid no podía ganar triplete. La Juve podía ganar triplete si era campeón. Correcto. Esa de ahí. Muy bien. Don Eduardo, creo que... Completo, ¿no? Todo, completo. Hoy le dimos a mucho ritmo. Sí, señor. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.